Actualmente la producción nacional en general y el ámbito alimentario no escapa de esa apreciación, se encuentra algo paralizada debido a la falta de insumos, tanto los de procedencia nacional, de empresas del Estado, y, y falta también de importaciones, de insumos importados. Es decir, en materia de alimentos, por ejemplo, se importan anualmente más del 50% del consumo nacional y que alcanza una cifra de unos 10.000 millones de dólares. Fue las últimas cifras que tenemos, de las que tenemos conocimiento. Por supuesto, todos sabemos que prácticamente el otorgamiento de divisas está prácticamente detenido, la importación está prácticamente paralizada y eso lo vemos pues constantemente en las largas colas, en los estantes vacíos en los supermercados, la escasez de productos básicos, la falta de variedad en los productos que se consiguen, etcétera. Entonces, digamos que en este momento hay un proceso de estancamiento de lo que es la producción. Nosotros nos parece loable que el presidente de la República se aboque directamente al tema y sea el mismo quien plantee la necesidad de incrementar la producción nacional, pero para eso es necesario tomar algunas medidas importantes y de allí las propuestas que hizo con Industria esta semana, que abarcan a toda la producción nacional, incluyendo la producción de alimentos, que es obviamente una de las más importantes para la población. ¿Cómo debe iniciar el proceso? La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos alertó que con $1.000.000 se pueden traer 672.000 kilos de alimentos, pero con la misma cantidad de dinero se pueden fabricar localmente 3,36 millones de kilos, es decir, 5 veces más. Esto por decir un ejemplo. Entonces, la solución parece comenzar desde la casa, parece comenzar desde incentivar la producción nacional. ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos para esto? En efecto, por eso es que nuestra primera propuesta de las 9 que hemos establecido esta semana es que se dé el mismo trato a la producción nacional y a la importación de productos terminados. Fíjense que ni siquiera hablamos de que se le dé prioridad a la producción nacional, que es lo que debería ocurrir, sino que por lo menos se le dé el mismo trato que se le da a las importaciones. El país importa más del 50% de los alimentos que consume. El principal importador de alimentos en el país es el propio gobierno y la cifra que ha dado Cavidea es muy elocuente. Por cada dólar que se importa, si ese dólar se invirtiera en el país en la producción de alimentos, se producirían 4 o 5 dólares más. O sea, esa Sí. proporción es muy importante. Sin embargo, el ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, aumentó o aseguró que aumentó la producción de alimentos en nuestro país en el 2014. Habla de porcentajes de aumento, sobre todo de granos, frutas y otros productos del campo. ¿Cuál es su diagnóstico en cuanto a eso? Bueno, sobre ese aumento de cifras siempre hay diferencias entre el sector público y el sector privado, pero además no tiene nada de raro que haya aumentado, porque si lo comparamos con el año 2013, las comparaciones siempre se hacen de un año a otro, y el año 2013 fue un año muy malo en materia de producción nacional, en materia de producción agrícola, por lo tanto no nos extraña que se hable de cifras de aumento de un año a otro. Sería cosa de ver cuánto va a aumentar o disminuir en el año 2015. Si las cosas siguen por el ritmo que van, no podemos hablar fácilmente de importación, no podemos hablar de incremento de producción para el año 2015. Sin embargo, fue anunciado en el tema cambiario que se le será asignado a tasa preferencial para el rubro de los alimentos, para el tema de asignación de divisas. Sin embargo, si no fueran asignadas estas divisas, ¿cuál puede ser un plan B en el sector de industrias para continuar realizando la producción nacional en nuestro país? Fíjese que nosotros hemos planteado que lo importante es que la industria tenga acceso a los insumos y a las materias primas, en buena parte producidos por empresas básicas, pero que si eso no es así, que por lo menos se tenga acceso a las divisas que se requieren para importar. Buena parte de la producción nacional se hace con insumos importados que no se producen en el país. Por lo tanto, sin esa importación, sin el acceso a esas divisas que nos permitan importar algunos insumos, la producción nacional se va a ver comprometida. Por eso nos resulta contradictorio que por un lado se hable de incremento de la producción nacional y por el otro lado los ministros aseguren que para la producción, que para el mes de abril
y en adelante apenas habrá una cantidad muy exigua de dólares. Entonces no entendemos muy bien cómo es que el país genera, según el gobierno, los dólares suficientes, pero estos no son asignados. La asignación de dólares está prácticamente paralizada desde el mes de octubre y sin los insumos que se requieren producidos por las empresas nacionales no son suficientes. Y si eso no es sustituido por importaciones de insumos, la producción nacional se va a ver muy comprometida. Ahora quisiéramos saber, conocer también las alternativas que ustedes plantean para mejorar la producción nacional de no conseguirse las divisas. Pero antes vamos a revisar un poco lo que es la participación de la audiencia. Los invitamos a también ofrecer soluciones para incrementar la producción nacional. Por su parte, tenemos aquí @ingeniero Jorge Rocha, dice: garantizar la materia prima para la producción, tal como semillas, fertilizantes, pesticidas. También mejorar los canales de distribución de fabricante a distribuidor. Y otra propuesta, proporcionar préstamos y asesoría técnica sobre la materia agroindustrial para perfeccionar el sistema de producción en Venezuela. ¿Qué opina al respecto? ¿Estas soluciones, estas propuestas pueden ser efectivas en este momento? Bueno, sí, nosotros hemos planteado que uno de los elementos importantes es que se apliquen, por ejemplo, ajustes oportunos de precios para los productos y que esos productos y que ese ajuste sea adecuado y sea concertado, o sea, porque las empresas no pueden seguir produciendo a pérdida. En materia de distribución hemos planteado que se permita el flujo libre de bienes y servicios para que estos puedan llegar a todos los canales de distribución. Es bueno recordar que en Venezuela la distribución de alimentos está controlada por el gobierno a través del Sistema Integral de Control Alimentario, el SICA, mediante guías de movilización. Por lo tanto, el gobierno sabe exactamente cuáles son los inventarios que tienen las industrias, cuál es el inventario de productos terminados y hacia dónde se dirige esa producción. Y muchas veces eso no se permite de manera libre, sino que el gobierno determina a su buen leal saber y entender hacia dónde debe ir determinada producción. Y con lo que está generando escasez en unos sitios en detrimento de otros. Entonces, hemos planteado que ese tipo de controles a la producción y a la distribución, sobre todo de alimentos, debe ser eliminado de manera de que estos fluyan de manera normal hacia sus mercados naturales y no estén controlados por un burócrata en un ministerio que decide de pronto hacia dónde debe ir determinada producción. ¿Cómo garantiza el gremio que de ser permitido este flujo de bienes y servicios de forma libre, realmente lleguen los productos a los anaqueles y se reduzca o se elimine lo que es la escasez? Bueno, mire, porque estas colas que estamos viendo ahora no las habíamos visto nunca en Venezuela. Puede haber determinados faltantes de alimentos en algunas zonas. Había una escasez en promedio de un 8 o 9%, que ni siquiera llegaba a los niveles que el Banco Central considera los normales, que es una escasez de un 10 o un 11%, pero hoy tenemos que la escasez, según las últimas cifras oficiales del Banco Central, llegaba casi al 27%. Esas colas que vemos hoy en día en los supermercados, en los abastos, en los centros de distribución de alimentos, no las veíamos en el pasado. Esa es la mejor garantía de que es posible lograr una distribución de alimentos que sea mucho más equitativa que la que tenemos en este momento. ¿Las industrias actualmente se encuentran preparadas entonces para realizar esta distribución de forma efectiva? Por supuesto, y también para incrementar la producción mucho más porque las industrias están trabajando, dada la escasez de insumos, a un 50% de lo que es su capacidad. O sea, las industrias fácilmente podrían duplicar la producción en estos momentos sin tener que hacer inversiones grandes en tecnología o en maquinaria, sino con la planta industrial que tenemos en el país estaríamos en capacidad de duplicar la producción en estos momentos. Otra propuesta de la audiencia a través de @entrenoticiasgb, dice RB Luis José, dice: controlando los precios desde el inicio de la cadena, o sea, desde la materia prima. Aquí hablamos un poco de la ley de precios justos planteada por el gobierno nacional. ¿Cómo podría ayudar realizar una revisión de los precios de producción, de los costos de producción y empezar una regulación desde ese eslabón de la cadena?
Mire, la historia de la humanidad nos demuestra que los controles de precios nunca han funcionado, sino por periodos muy cortos de tiempo. Cuando se produce una crisis momentánea o una crisis particular, se controlan algunos precios y eso funciona siempre y cuando no se mantenga indefinidamente, porque uno no puede controlar precios sin controlar el costo de los insumos. Y en consecuencia, lo que ocurre es que cuando se levanta ese control de precios, los efectos son mucho más devastadores para la población, porque al estar retenido, cuando se produce un incremento es mucho más alto del que se produciría de manera normal. Ahora, señor Ismael, ustedes han buscado, por supuesto, presentar estas alternativas directamente al gobierno nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta para un diálogo? Y también recordamos que el presidente Nicolás Maduro habló de concertar o sentarse también con los empresarios para llegar a soluciones efectivas para el país. Mire, la propuesta que cierra nuestros planteamientos es justamente una propuesta de diálogo. Nosotros siempre hemos estado abiertos y dispuestos al diálogo y a hacer planteamientos. Desde hace 2 años en Conindustria hemos venido planteando un documento que contiene la visión 2025 de la industria, que es la visión para el año 2025, donde nos planteamos qué es lo que esperamos, cuál es la Venezuela que queremos construir para dentro de 10 años. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo, pero tiene que ser un diálogo eficiente y eficaz. No podemos ir a un diálogo en donde por una parte se nos insulta y se nos culpabiliza de todo lo que ocurre y por otro lado se pretende que aportemos soluciones o se nos pide que aportemos soluciones. Nosotros hemos aportado soluciones, nosotros hemos presentado documentos al Ejecutivo cada vez que se han abierto espacios de diálogo y cada vez que se abran estamos dispuestos a ello. Pero tiene que ser un diálogo eficiente y eficaz para que realmente vayamos a sentarnos juntos en una mesa a discutir los problemas del país, a encontrar las soluciones adecuadas.